al siguiente tema que toca el día de hoy es componentes fuertemente conexas. Vamos a definir rápidamente qué es una componente fuertemente conexa en un grafo dirigido. Dado un grafo dirigido, G igual a V, E. Una componente fuertemente conexa vamos a llamarle SCC por sus siglas en inglés. Es un conjunto de nodos. Eso quiere decir que SCC es un subconjunto O igual a V maximal bajo la propiedad de que para cada par de nodos en la SCC existe un camino de ida y de vuelta. En G, obviamente. Acá hay que recordar que un conjunto maximal bajo una propiedad es aquel conjunto al cual no se le puede agregar un elemento más sin romper la propiedad. Es decir, una componente fuertemente conexa es un conjunto de nodos tal que entre cada par de nodos hay un camino, ida y vuelta, pero si intentamos agregar, pero no existe algún nodo que podamos agregar y que ese nodo tenga caminos ida y vuelta a cada uno de los demás. Técnicamente, acá tenemos una propiedad extra. El grafo G, en realidad el conjunto de componentes fuertemente conexas de G forma un grafo dirigido y acíclico. Forma un DAG, un Directed Acyclic Graph. ¿Y eso por qué se tiene que dar? Bueno, recordemos que en un grafo dirigido y acíclico no existen ciclos, así que no existe un par de nodos que tenga camino de ida y de vuelta. Así que si las SCCs justamente son conjuntos maximales que cumplen con dicha propiedad, si es que uno considera un par de SCCs, solo se puede cumplir una de dos. O son exactamente la misma, o son completamente disjuntas. No puede existir una intersección que no sea exactamente la misma, ¿no? Porque si yo tengo un nodo X que pertenece a la intersección de B, de A con B, suponiendo que A y B son componentes fuertemente conexas, eso quiere decir que yo puedo tomar un nodo V de acá y un nodo W de acá, y existen estos caminos, ¿no? De X a V, de V a X, de X a W y de W a X, ¿no? Pero eso también implica que yo puedo, por ejemplo, tomar el X como un bypass. Que diría del B al X es un camino que existe, del X a W es otro camino que existe, por lo tanto hay un camino de V a W. Y podemos tomar al revés, ¿no? De W a X y de X a V. Eso quiere decir que W y V son parte de la misma componente fuertemente conexa, ¿no? En conclusión, A es igual a B. Y ciertamente, si no existe, son disjuntos, ¿no? Entonces, este resultado, o sea, el conjunto de SCCs de G, forma un DAG con las aristas que van, ¿no? Desde una componente fuertemente conexa hacia otra. Ese DAG que se forma se llama grafo condensado, o sea, un condensation graph. Pero
Bueno, muchas veces es más útil el condensation graph porque en un grafo general pueden haber ciclos y esos ciclos no nos ayudan mucho en varios algoritmos, ¿no? Como se podrán dar cuenta. Por ejemplo, en el topological sort, un ciclo te rompe todo. En un DP, un ciclo te rompe todo. Así que uno suele usar principalmente grafos dirigidos acíclicos porque son más flexibles. Así que esto de acá es un condensation graph. Y por lo general, las componentes fuertemente conexas uno las puede relacionar más o menos con relaciones de equivalencia. Pero eso no lo vamos a ver ahorita. Y tampoco lo vamos a ver porque es muy, muy teórico. Así que acá la pregunta que surge es, ¿cómo se calcula o cómo se obtiene? ¿Cómo hallar las componentes fuertemente conexas? Y el algoritmo que vamos a plantear va a estar basado en DFS, porque bueno, el BFS no nos va a servir de mucho, la verdad. Al menos para componentes fuertemente conexas, el BFS no es tan, no es tan útil, ¿no? En este caso vamos a plantear ese algoritmo basado en DFS, que primero sería eh, ordenar los nodos por su tiempo de salida. En este caso, el tiempo de salida vamos a ordenarlo de manera decreciente. Y acá seguramente se preguntarán, ¿qué cosa era el tiempo de salida? Bueno, el tiempo de salida era nuestro tout en el DFS, ¿no? Ordenamos por tiempo de salida decreciente. Decreciente. ¿Y por qué quisiéramos decreciente? Bueno, vamos a ver en un rato el sustento, ¿no? Pero técnicamente es que si nosotros empezamos desde acá y vamos a ir barriendo un conjunto de nodos así hacia abajo, en esta dirección, entonces presumiblemente estamos empujando todos los nodos hacia abajo, ¿no? Los estamos empujando por el DFS, con el tiempo de salida. Así que si nosotros quisiéramos o bueno, agrupar los nodos que tienen un camino de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba, lo más natural sería después de haber empujado todos hacia abajo, empezar de abajo e ir consumiendo hacia arriba, porque presumiblemente los nodos que están arriba mío tienen un camino hacia mí. Así que solamente me tocaría validar si es que existe un camino de mí hacia ellos. Entonces, más o menos ese criterio va, ¿no? Es como que, bueno, si quieres ir de vuelta, primero lo empujas para tener la ida y luego haces la vuelta, pero yendo de abajo hacia arriba. Y obviamente, esa vuelta no va a ser sobre el grafo original, va a ser sobre el grafo traspuesto. Y bueno, acá me van a decir, bueno, y estas aristas en el grafo traspuesto van a apuntar hacia abajo, no hacia arriba. Pero en este grafo traspuesto vamos a validar justamente los caminos que están ahí. Y hay una propiedad también que si tenemos una SCC que es parte de un grafo, entonces esa misma SCC también pertenece al grafo traspuesto. Y eso no es difícil de probar. ¿Por qué? Porque en una SCC tú tienes un camino de ida y de vuelta. Pero si tú vas al grafo traspuesto, este camino de ida se vuelve de vuelta y este camino de vuelta se vuelve de ida. Así que sigue existiendo el camino. Sigue siendo parte de la misma SCC. Así que más o menos ese criterio, ¿no? Vamos a ir agrupando las componentes. Así. Entonces, técnicamente, ¿qué vamos a tener? Bueno, acá no sé. No, no vamos a borrar esto. Vamos a ir a la siguiente hoja. Después de haber ordenado los nodos por tiempo de salida decreciente, el segundo paso es sobre el grafo traspuesto. Vamos a iterar sobre los nodos. Obviamente los nodos ordenados. Y vamos a concluir que cada componente conexa
hallada es una SSC. Técnicamente esa es la idea. Así que son solamente dos pasos. Bueno, dos iteraciones, ¿no? Una primera iteración para obtener los tiempos de salida de los nodos y luego ordenarlos de manera decreciente. Y una segunda iteración que es sobre esos nodos ordenados en el grafo traspuesto, hallamos las componentes conexas. O en todo caso los árboles, ¿no? Que se generan por el DFS, que es mandar el DFS hasta que ya no puedas más. Entonces, esto puede, o bueno, el algoritmo puede ser bastante simple, pero la justificación es un poquito robusta. Si es que desean ver la prueba, pueden irse a leer desde el Cormen, o sea, en el Introduction to Algorithms, ahí está la prueba de por qué se da esto de acá. Siento que la prueba no es, o sea, es larga, bueno, no tan larga, pero sí necesita bastantes observaciones y no es tan útil en práctica. No es tan útil en práctica. Es decir, cuando uno haya componentes fuertemente conexas, uno por lo general las halla, genera el grafo condensado y trabaja con el grafo condensado de alguna manera. Casi nunca se enfoca en modificar o hacer alguna variación en el algoritmo de componente fuertemente conexa. Así que no veo tan necesario el hecho de hacer una prueba o algo por el estilo. Sin embargo, lo que sí podríamos ir viendo es la complejidad. Bueno, en la primera, podemos, con un DFS, ordenamos los nodos por un tiempo de salida. Esto puede ser ODN más M. ¿Y por qué no le agregamos un logaritmo si lo que deseamos es ordenar? Porque bueno, si ordenamos los nodos por su tiempo de salida, simplemente podemos usar una pila o incluso un vector, como deseemos, y vamos agregando los nodos a medida que los pintamos de negro y asignamos su tiempo de salida. Si lo metemos un vector, vamos a estarlos ordenando por tiempo de salida creciente. Así que luego de eso podemos revertirlo o iteramos de atrás para adelante. Si lo metemos una pila, es más cómodo porque, bueno, sería simplemente ir extrayendo de la pila por la naturaleza, ¿no? O sea, vamos a insertarlos en orden creciente, pero el momento de sacarlos es en orden decreciente. Así que esa primera parte tiene ODN más M. Y acá dice sobre GDT, iterar sobre los nodos ordenados, cada componente conexa hallada en el DFS es una SSC. Eso quiere decir que eso también es ODN más M. Así que la complejidad final va a ser lineal. Podemos hallar todas las componentes fuertemente conexas en tiempo lineal. Ahora, ¿cómo es el tema de la implementación? Eso sí es un poquito fastidioso. Es un poquito fastidioso. Pero, vamos a ver. Por suerte para nosotros tenemos el problema F, que justamente nos pide las componentes fuertemente conexas de un grafo dado, que tienen hasta 5 por eso las 5 nodos, y los nodos están entre 0 y n-1. Acá nos van a pedir imprimir primero la cantidad de componentes fuertemente conexas, luego cada línea va a tener cantidad de nodos y los nodos de la componente. Dice que hay múltiples soluciones, imprimamos diferentes, o bueno, cualquiera de ellas. En términos de diferentes soluciones, no se refiere a que puedan haber diferentes conjuntos de componentes fuertemente conexas, sino se refiere a el orden en que las imprimas. Así que, o sea, podemos imprimir acá 1, 5, 2, 4, 1, 1, 2, 2, 3, 0, o podemos imprimirlo al revés. Ahí en ese aspecto se refiere. Entonces, vamos leyendo NM y las aristas. Vector, vector int, gdn, vector int,
Y también vamos a declarar el grafo traspuesto, que le vamos a llamar GT. UV, GDU en placeback V, GTDB en placeback U. Y bueno, acá podríamos poner, vamos a ponerle solve, nmggt. Más que todo porque técnicamente vamos a tener que imprimir y no quisiera devolver un vector vector int. Así que a veces uno puede simplemente declarar solve como un void y ahí nomás imprime. Ahí está. Bueno, hay algunas cosas que necesitamos para los DFS. Tenemos el primer DFS que sería, vamos a llamarle DFS1, que va a recibir un nodo. También deberíamos llevar por referencia, ojo que es importante que esto sea por referencia. También deberíamos llevar, si es que está visitado o no el nodo, porque tenemos que poner list u igual a true y todo eso. Y por último, bueno, vamos a llevarlo como vector, ¿ok? Y vamos a colocar acá los nodos en el orden que deseamos, ¿no? Así que order en placeback u, pero este es al final, ¿ok? Este es después de pintarlo a negro aparentemente. Ahora, en este caso, cuando no nos interesa hallar ciclos o en todo caso catalogar la naturaleza de backedge a alguna de las aristas, nos basta con ceros y unos. O sea, nos basta con blanco y negro. El gris lo podemos ignorar. El gris lo usamos solo cuando queremos determinar backedges en un grafo. ¿Ok? Entonces, acá vamos a iterar sobre la lista de adyacencia de U. Vamos a decir, bueno, si está visitado, continue. En caso contrario, metemos un dfs1 sobre este B, con G, con bis y con order. Luego de esto, metemos order en placeback y listo. Entonces, vectoring order, y llamamos a dfs1. No sin antes hacer la iteración, porque esto es en realidad un dfs, ¿no? Recordemos que esta función solita es el dfs visit, no es un dfs, no es el dfs completo, por así decirlo. Entonces tenemos acá el visit tamaño n con false, inicializado en false, y ahora sí. Si el nodo ya está visitado, quiere decir que ya está agregado en order, así que le mandamos un continue. En caso contrario, tendríamos que enviar el nodo con, con G, bis y order. Así en ese orden. Le podemos meter un reversal order. Y después visitamos los nodos de order en este orden, valga la redundancia. Vamos a asignarle a bis false a todas las posiciones, o sea, vamos a, que es como una especie de memset, solamente que, bueno, en realidad lo más correcto sería fill, ¿no? ¿Sí? Y ahora sí, bueno, si está visitado el nodo, mandamos un continue, ya es parte de una componente fuertemente conexa, que de hecho los vamos a ir almacenando acá. Vamos a decir component y llamamos al dfs2. Va a ser algo ligeramente diferente al dfs1. Pero va a estar bastante similar, el bis también se lleva, el grafo sobre el cual estamos trabajando se lleva, el nodo también, y este orden va a cambiar de orden a comp, que va a ser la componente. Vamos a ponerle component, para que sea más completo. Y ahora vamos a agregar el nodo a component. Y después de esto metemos un dfs2 y acá component. Exactamente lo mismo. Ahora recordemos que este G en realidad va a ser el grafo traspuesto, solo que lo dejamos así para poder copiar y pegar el de arriba. Y no estar agregándole una T minúscula solamente porque se nos da la gana. Así que mandamos dfsd u, gt, bis y component. Luego de haber hecho esto, asignamos res en placeback component. Y acá lo único que queda es imprimir las respuestas.
Ah, bueno, si era así, entonces imprimo U. Porque acá voy a imprimir primero el B.6. Y al final imprimimos el endline. Más o menos así debería ser. O sea, el algoritmo, o sea, hasta acá, impresión. La primera parte, que es primera iteración. Ordenamos los nodos por tiempo de salida decreciente. Eso es equivalente a procesar todos sus vecinos y luego agregar el nodo a la lista. Luego de esto, bueno, el reverse es hasta acá es el primer paso. Segunda iteración, hallamos los árboles, o sea, componentes sobre el grafo traspuesto. Dichos árboles serán los SCCs del grafo. Entonces vamos a ver el primer ejemplo, que es lo que nos bota. 1.5, 2.4.1, 1.2, 2.3.0, que es justamente como está exactamente lo mismo, ¿no? Entonces vamos a enviar este código. ¿Dónde está? Strongly Connected Components. Y vamos a ver si es que nos da accepted o no. Yo creo que sí. En el peor de los casos nos daría time limit, pero estamos llevando todo por referencia, no creo que lo haga. Y ahí está. Nos dio accepted. Bueno, 748 milisegundos es bastante, hay que ser sinceros, es bastante para 5 por eso las 5. Pero bueno, ¿no? Al menos estamos buscando ahorita que el código sea legible, ¿no? Porque yo por lo general que hago esto lo vuelvo un solo DFS con un identificador que me diga qué tipo de iteración es, porque si nos damos cuenta, siempre es marcas visitado, itera sobre todos, llamas al mismo DFS y al final lo único que cambia es solamente cambia sobre quién, ¿no? Metes el nodo, sobre quién agregas el nodo. Así que ahí puedes ponerlo, ¿no? Un identificador, y si el identificador es 0, lo agregas a order, si no, lo agregas a component y listo. Por otro lado, casi siempre uso yo todo de manera global, como ya les había dicho antes. Y bueno, en el caso del grafo, para el tema del grafo, porque acá ciertamente no podríamos usar el mismo si es G, lo que yo hago es definir un arreglo de grafos. O sea, un arreglo es un arreglo de vector de vectors, ¿no? De manera que el identificador es 0, entonces G de 0 es el grafo normal. Y si el identificador es 1, G de 1 es el grafo traspuesto. De manera que acá sería G de 0U punto en placeback V y G de 1 V en placeback U. Esa es mi forma de implementarlo. Solamente por si quisieran saber. Entonces, les voy a pasar este código. ¿Qué problema es este? Es el F. Ahí les he pasado el código. Y solamente para que vean la diferencia de cómo lo suelo implementar yo y cómo se los estoy dando ahorita. Bueno, ciertamente muy al margen del hecho de que yo uso todo global. Sería algo así, tendría que haber vector order, vector incom.
No, en realidad ni siquiera... No, acá sí está bien. Estos sí son así. El B sí es bool, este es N, este es M. Entonces yo declaro id in U. id, id. Nos vamos a poner el component para que puedan hacer la analogía directamente. Entonces este dfs acá se borra. Bueno, este order se borra. Este b se borra. Bueno, esto está bien. Esto acá 0, i. El order está bien. Bueno, por lo general meto memset más que fill. Y luego de esto sería para buen order, eso está bien. Si bis continuo. Ahora, otra cosa que uno puede hacer es al revés, pero eso ya necesitaría algunas cosas, ¿no? Algunas cosas extra. Porque técnicamente si estás en i, o sea, en el identificador id, tu visitado sería id XOR 1. O sea, lo contrario a tu identificador, de manera que para el 0, tu visitado es true. O sea, es igual a id XOR 1. Sí. Pero para el 1 tu visitado es 0. De esta manera, esto de acá se vuelve completamente innecesario y decimos que si bis de u es igual a 0, bueno, si not bis de u, continue. Entonces el dfs lo único que necesita hacer es meterle dfs de 1 en u y bueno, el component le metemos clear. Porque cuando tengas identificador 1, tu visitado, o sea, tu señalización de que el nodo ya ha sido visitado va a ser false. Así que cuando ya está visitado, que está representado por falso, mandamos continue. En caso contrario, sí. Y luego esto, creo. Esto acá, chao. Esto 0. Esto 1. N y M se van porque si no, puede que sucedan cosas raras. Bueno, el input ya está. No, el input no está. Vamos a colocarlo ahí. Bueno, y este solve se queda vacío. Ya no recibe argumentos, porque todo está en global. Entonces vemos si es que... Ok, error. Ok. ¿Dónde llamé eso de DFS? Acá. ¿Había algo más? Creo que no. DFS 1. Ahora sí. También da exactamente lo mismo y... Bueno, no, acá tendríamos que ver si es que rinde mejor o rinde peor, ¿no? Porque la idea también siempre es tener algoritmos eficientes. O al menos poder implementarlos de manera eficiente. Bueno, unos 15 milisegundos de diferencia. No es mucho, pero cuando el tiempo apremia, nada es muy pequeño. Muy bien. Creo que vamos a dejar hasta acá la parte teórica de la clase. Vamos a pasar lista por hoy. Vamos a poner 8. What? Muy bien. Diego Alejandro Pulido Bonilla. Amir Fernando Puente Cosme. Presente. Ahí está. Santiago Castro Sierra. Aldo José Félix Maigua. Y creo que Aldo estaba de viaje o algo así. Gabriel Campelo Formiga. Vladimir César Palacios Pérez. Cristian Eduardo Santamaría López. Alex Fabián Traves Vaca. Tony Enrique Astuguamán Dávila. Carlos Walter Corrales Yucra. Hansi Barraquispe. Víctor Alejandro García Vargas.
Ana Sofía Castellanos Mosquera, Daniel Felipe Díaz Moreno, Julio Enrique Yauri Tukayasi, Gabriel Gerardo Yarleque Ramos, Jorge Guillermo Olarte Quispe, Omar Miguel Mamani Zucari, Samuel Felipe Chambi Ituzaca, José Manuel Rabichagua Marín, Juan Josué Terán Rebasa, Jack Jeffrey Cruz Mamani, Sebastián Joshua Quispe Condori, Carlos Fernando Díaz Vargas, ahí está, José Guillermo Albarrán Aguilar, Daniel Eugenio Santos Silva, David Valleza Ayala, José Emilio Atauchi Mamani, Ángelo Yosimar Aguirre Torpoco, Ian Anthony Marcelo Álvarez Orellana, Mackenzie Yaceli Márquez Ríos, Diego Manuel Granados Retana, Daniel Granados Retana, Yelosca Isabel Chávez Paredes, Justino Ferro Álvarez y listo. Voy a detener la grabación.